Hoy estamos en Daf Nun Vav, empezamos el shiur en Daf Nun Hei Amud Bet, terminando aquí la página donde empieza la Mishnah HaMegadef Eno Chayav Ad Sheyefaresh Hashem. Vamos a ver ahí en nuestra Gemara la salahot del Megadef, una persona que llega a blasfemar contra Dios, que llega a maldecir a Kadosh Baruj Hu, que como aprendimos en las Mishnayot pasadas, uno de los 18 Niskalim, uno de los 18 casos en los que la persona recibe la sequila es justamente el Megadef, esta persona que llega a blasfemar contra Dios. Veremos cuándo es de que recibe este castigo, no siempre, dependiendo de lo que haya dicho, y veremos si esta halajá solamente se aplica para el judío o también para el goy y en qué caso. Dice la Mishnah así: HaMegadef eno chayav ad sheyefaresh Hashem. Primero de todo, dice la Mishnah que si esta persona llegó a escuchar como otro pronunció el nombre de Dios, y él llegó solamente a maldecir, él no pronunció el nombre de Dios, sino que solamente llegó a maldecir al escuchar el nombre de Dios que dijo otro, eso no sería suficiente para castigarle. Él mismo tiene que pronunciar el nombre de Dios y él mismo tiene que blasfemar contra él para poder recibir ese castigo de la sequila. Cuenta la Mishnah también. Amar Rabbi Yoshua ben Korja, Bechol yom danim et haedim bekinui yakei yosi et yosi. Dice Rabbi Yoshua ben Korja que cuando llegaban los testigos al Beddin, ellos no me decían explícitamente lo que habían escuchado, porque habían escuchado como esta persona estaba blasfemando el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo pueden hablar en el Beddin de forma en la que no estamos diciendo directamente lo que esta persona había dicho? Dice Rabbi Yoshua ben Korja que los testigos, en vez de decir el nombre de Dios, me dicen, por ejemplo, Yossi, un kinui, así es como lo llama aquí la Mishnah. En vez de decir el nombre de Dios, dicen Yossi. Y como explican los comentaristas, porque Yossi tiene el mismo número de letras que el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, entonces de esa forma se podrá entender. De todas formas, en vez de decir el nombre de Dios, llegaban a decir eso. ¿Y cómo nos cuenta la Mishnah que así decían los testigos? Yaké Yossi et Yossi. Ellos nos cuentan que habían escuchado como esta persona había blasfemado contra Dios diciendo Yaké Yossi et Yossi, que Yossi vaya a matar a Yossi. Esa es la maldición que dijo esta persona, naturalmente, como dijimos, Yossi lo intercambiamos por el nombre de Dios, y de esa forma sería castigado. ¿Por qué tiene que decirlo de esa forma? Yaké Yossi et Yossi, que Yossi vaya a matar a Yossi. ¿Por qué no se puede decir directamente que si él llega a maldecir a Yossi, que sea suficiente para matarle? Veremos en la Gemara, nos trae la Gemara una braita, donde está escrito que solamente de esa forma se le podría castigar. Tiene que linkov shem beshem. Tiene que nombrar dos nombres de Dios y decirlo de esa forma, Shem Beshem, un nombre con el otro, para que vaya a recibir su castigo después. Ahora, como dijimos, los testigos usaban un nombre en vez del nombre de Dios todo el día mientras que se estaban interrogando, etcétera, en el Beddin, pero nos cuenta aquí la Mishnah, Nigmar Adin, si ya se decretó la sentencia, y por esos testigos, la persona que blasfemó contra Dios tendría que recibir la pena de muerte. No le podemos matar todavía. ¿Por qué? Porque no escuchamos exactamente lo que él había dicho. Escuchamos que él blasfemó contra Dios. Pero ¿qué es lo que dijo exactamente? Todavía no lo escuchamos porque los testigos estuvieron todo el día hablando solamente con Kinuim. Entonces, antes de matarlo, nos cuenta la Mishnah que el Beddin escuchaba cómo blasfemó este contra Dios. Como nos cuenta aquí la Mishnah, Nigmar Adin, cuando ya se decretó la sentencia, Lo Horgim Bekinui, todavía no se le puede matar porque solamente escuchamos el Kinui. El Amotzin con la Dam Lahut, se sacaba a toda la gente fuera de la sala, solamente quedaban los Dayanim, los testigos y el acusado. Shoalim et Agadol shebenehem, y se le pregunta al testigo más importante de ellos, Veomerlo, y le dice sí el Dayan, Emor mas shamata beferush, dinos lo que escuchaste exactamente que dijo esta persona, con el nombre de Dios y con todo. Cuenta la Mishnah, Vehu Omer, él lo decía, Ve'adayanim, y los Dayanim, Omdim al Raglehem Vekorim, se levantaban y se llegaban a desgarrar las ropas, se hace una rotura en sus vestiduras, Velome Ajin, y esa rotura que hicieron, no se la cosen después, así se va a quedar. Todo eso nos cuenta la Mishnah que se llega a hacer, primero todo sacaba a la gente para que no escuchen en público esa maldición que se le dio a Kadosh Baruj Hu. Por eso sacaba a toda la gente. Y los Dayanim también, al escuchar tal cosa, como este testigo contaba lo que había escuchado, ellos también se desgarraban las ropas. Cuenta la Mishnah, Vehasheni, el segundo testigo, no llega a repetir todo, porque no vamos a dejarlo otra vez que vaya a repetir
lo que éste había dicho, sino que Veasheni Omer, el segundo, dice, Afaní Kamo, yo también escuché lo mismo que escuchó el primer testigo. Y con eso es suficiente. Y si hay un tercero, dice la Mishnah, Veashlishi Omer, Afaní Kamo, el tercero también dice que yo escuché como el primero, y de esa forma nos cuenta la Mishnah, podríamos decretar la pena de muerte y matarle con la sequila. Así como nos cuenta aquí la Mishnah. Dice la Gemara Tana, H yevarech Shem Beshem. Dice la Gemara que encontramos una braita que solamente cuando podría recibir el Mekalel, el que blasfemó contra Dios, el castigo de la sequilá, solamente si llegó a hacerlo Shem Beshem, un nombre con otro. Como dijimos, ¿qué significa Shem Beshem? Tiene que haber dicho Yaque Yossi et Yossi. Y como explicamos antes, estamos diciendo a Yossi en vez del nombre de Akadosh Baruj Hu, que Yossi vaya a matar a Yossi, solamente de esa forma recibiría la pena de muerte. ¿Y de dónde lo aprendemos? Pregunta la Gemara. Minane Mile. Dice la Gemara que lo aprendemos del Pasuk. Está hablando ahí la Torah justamente sobre un Mekalel, un caso en el que llegó un hijo de la israelita, como cuenta la Torah, y llegó a blasfemar contra Dios, y ahí me cuenta la Torah que lo sacaron y que lo mataron, y después me trae la Torah justamente esta halajá. Me dice la Torah, una persona que vaya a blasfemar contra Dios, que vaya a pronunciar el nombre y que vaya a blasfemar, tiene que morir, mot y mat. Y al final me dice ese mismo pasuk, benokvoshe. Otra vez más me repite el pasuk, el hecho de que llegó a Linkovet Hashem pronunciar el nombre. Entonces, ¿qué aprendo de aquí? Ya que me repite el pasuk 2 veces, Linkovet Hashem, pronunciar el nombre y blasfemar contra él, aprendo yo de aquí, dice la Gemara, que tiene que ser una clalá de esa forma, que haya dicho una maldición de esa forma, un nombre con un nombre. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Pregúntale a la Gemara, Mimai dehai nokev lishna de berujau. ¿Cómo sabemos que nokev significa mekalel, una persona que blasfemó contra Dios? Porque, ¿qué encontramos en el pasuk? En el pasuk solamente está escrito Venokev Shem Hashem Motimat. Una persona que vaya al Inkov, el nombre de Dios, morirá. ¿Qué significa Nokev? Nosotros acabamos de interpretar la palabra Nokev como una persona que blasfema contra Dios. Llega a pronunciar su nombre y blasfemó contra él. Pregúntale, Mara, ¿de dónde lo sabemos? Que en verdad es el significado de la palabra. Y de la Mara, Dichtiv está escrito en el pasuk Maekov Lokavokel. Está escrito sobre la maldición de Bil'am, cuando dio una maldición al pueblo, y Israel quiso darla. Está escrito justamente también ese verbo de Ekov. Y ya que sabemos que dio una maldición, sabemos que esta palabra de Linkom significa maldición. Así como nos cuenta aquí Leemara. Ahora, aprendimos en los shiurim pasado que la Torah no puede castigar a una persona sin haber advertido previamente. Entonces, para poder castigar a una persona, la Torah también tiene que escribir un pasuk con la advertencia. Entonces la Torah ya me trajo en el pasuk que una persona que vaya al Inkov, el nombre de Dios, morirá. Ese es el pasuk del castigo. ¿Dónde encuentro yo la advertencia? Dice la Gemara, Veazarte mehaja. La azara, la advertencia, la encuentro yo en este pasuk. Está escrito Elohim lo tekalel, que Elohim no puedes dekalel, no puedes maldecir. Así como nos cuenta la Gemara, es el pasuk de la advertencia. Pregunta ahora la Gemara, Ve'eima mibrazhu, dichtiv, vaikov jor bedalto. Dice la Gemara, ¿cómo sabes tú que cuando está escrito en el pasuk Venokev Shem Hashem, Venokev significa maldecir? A lo mejor, dice la Gemara, el significado de la palabra Venokev, ¿cuál es? Hacer un agujero. ¿Y dónde encuentro yo que en verdad esa es la explicación? Dice la Gemara que lo encuentro yo en un pasuk, que está escrito ahí, que hizo un agujero en la puerta. ¿Cómo está escrito? Vaikov Jor Bedalto, que hizo un agujero en la puerta. Entonces veo que en verdad esta palabra de Nekivá significa hacer un agujero, y a lo mejor a eso se refiere el pasuk, dice la Gemara. A lo mejor el pasuk lo que me quiere decir es que una persona que vaya a hacer un agujero en el nombre de Dios, estaba escrito en un pergamino, y una persona hace un agujero, esa persona, motimat, va a morir. A lo mejor a eso se refiere el pasuk. ¿Y dónde encontramos la advertencia para eso? Dice la Gemara, Veazarte mehaja. La advertencia sería de este pasuk. Está escrito en el pasuk, Veivatem et shemam, lota asunken la shem elokejem. Primero todo me dice la Torah, Veivatem et shemam. O sea que hay que destruir todo lo que sea avodah zará. Pero me dice la Torah después, Lota asunken la Shem elokejem. Akadosh Baruj Hu no lo podías hacer. ¿Y qué me dijo el pasuk antes? Vivatem et sheman, destruiréis incluso el nombre. O sea que solamente los nombres de ellos podemos borrar, pero no el de Akadosh Baruj Hu. Así es como aprendemos del pasuk. Entonces, esta sería la advertencia. Entonces, pregúntale a Mara, puede ser de que en verdad este es el caso de la Torah que me trajo y no el que llega a maldecir. Dice la Gemara que no puede ser. ¿Por qué? Bain Hashem beshem veleika. Dice la Gemara que aprendimos antes
que todo este caso de Benokev Shem Hashem aprendimos de los Pesukim que tiene que ser Shem Beshem, nombre con un nombre. Y eso es imposible que pase si llegamos a explicar la palabra Benokev como una persona que llega a hacer un agujero en el nombre de Dios. ¿Cómo encontraríamos ahí un caso en el que sea Shem Beshem, nombre con nombre? Solamente lo podemos encontrar si decimos que Nokev significa maldecir. Pregúntale a Mará, que sí que encuentro yo un caso. Puede ser un caso, dice Leamara, en el que la persona llega a escribir y tiene dos nombres de Dios en dos pergaminos diferentes, uno encima del otro. Hace el agujero en el primer pergamino, en el primer nombre de Dios, y pasa ahora con el cuchillo al segundo. Y eso le podría llamar Shem Beshem, nombre con nombre. Dice Leamara que no. A eso no se le llama nombre con nombre. Nokev vejoser benokevu. Eso se le llama que hace un agujero y después vuelve a hacer un segundo agujero. Eso no significa que hace Shem Beshem. Ahora, sigue preguntándole a Mará. Bueno, a lo mejor puede ser puede ser que la persona haya grabado en el cuchillo, en la punta del cuchillo, el nombre de Dios. Y de esa forma llega a hacer un agujero a otro nombre de Dios escrito. De esa forma es el Shem Beshem. Es el nombre de Dios el que está haciendo el agujero en el otro. Y sobre eso me dijo el pasuk Motiumat, que morirá. Dice la Mara que no. A eso tampoco se le llama Shem Beshem, porque Jurpa de Sakinahu de Kabaza. No es el nombre de Dios el que está haciendo el agujero al otro nombre, sino que es el cuchillo el que lo está haciendo. Que tenga grabado el nombre de Dios no me importa. De todas formas, el cuchillo es el que hace el agujero. Y por eso no se puede llamar a eso Shem Beshem. Por eso, dice la Gemara que cuando está escrito en el pasuk Venokev Shem Hashem Motiumat, ¿a qué se refiere el pasuk? A la persona que blasfemó contra Dios. No se puede decir que Nokev significa hacer un agujero. Pregúntale a Gemara, bueno, a lo mejor, Eima Perushe Shmeihu, a lo mejor cuando me dice el pasuk Venokev Shem Hashem, ¿a qué se refiere el pasuk? No una persona que blasfemó contra Dios, sino una persona que pronunció y deletreó el nombre de Dios. A eso se refiere el pasuk cuando me dice que una persona que vaya al Inkov, el nombre de Dios, morirá. ¿Y cómo sabemos que en verdad se podría explicar esta palabra de esa forma? Que Nokev significa pronunciar. Dice la Gemara Dichtiv, Vaikach Moshe ve'Aaron et ha'anashim ha'ela asher nikvu b'shemot. Que Moshe y Aarón se llevaron a estas personas que fueron pronunciadas anteriormente. Entonces encontramos que esta palabra también se podría explicar de esa forma. ¿Y dónde encontraríamos, dice la Gemara, la advertencia? Como dijimos que para poder castigar siempre tiene que haber un pasuk que advierte. Dice la Gemara, Beazarte mehaja. La advertencia sería de este pasuk. Está escrito, Et Hashem elokeja tira, que temerás de tu Dios. Y esta persona que llega a pronunciar el nombre no está temiendo de Dios. Entonces dice la Gemara que a lo mejor podríamos aprender que eso es lo que me quiso decir el pasuk, y no que estaba hablando de una persona que blasfema contra Dios. Trae la Gemara aquí tres respuestas por las cuales no puede ser que esta es la explicación del pasuk. Dice la Gemara así, primero de todo, Hada de Baina Shem Bashem Velika. Primero de todo, hace falta que sea Shem Beshem, nombre con nombre, y eso no lo encontramos si estamos hablando de pronunciar el nombre de Dios. No encontramos Shem Beshem, nombre con nombre. Como dijimos antes, Yaquei Yosi et Yosi. Eso no lo encontramos si la prohibición sería solamente de pronunciar el nombre. Así también dice la Gemara, Veod, Havie le azaratase, ve azaratase losh me azara. Segundo todo dice la Gemara, el pasuk que me trajiste con la advertencia de esta supuesta prohibición de pronunciar el nombre de Dios, este pasuk no sería suficiente para culpar a la persona después si llegó a cometer tal pecado y matarle. ¿Por qué? El pasuk que me trajiste es solamente una se, una mitzvah positiva. La Torah me dice ahí que tienes que temer de Dios. La Torah no te dice de forma negativa no hagas tal cosa. Y sello, dice la Gemara, que solamente cuando la Torah me advierte de forma negativa no hagas tal cosa, es de que después si lo llega a hacer la persona, y la Torah me trae después el castigo, que se le vaya a castigar. Pero cuando es solamente una asé que me trae la Torah de forma positiva, eso no es suficiente para poder castigarle. Entonces, por esa segunda razón también, digo yo, que esta no podría ser la explicación, porque no le podrías castigar a esa persona, ya que no tenemos un pasuk que advierte de forma negativa por tal pecado. Tercera razón, dice la Gemara, Veiba y Teima. Amarkra, dice la Gemara, tercera razón y por la que te demuestro que Vaikov significa maldecir. Dice la Gemara, Veiba y Teima, Amarkra, Vaikov Vayekalel. Dice la Gemara que también lo podemos aprender de lo que está escrito anteriormente en la Torah sobre el caso que hubo. O sea, nosotros dijimos que la Torah te trae la halajá. Venokev Shem Hashem Motiumat. Es el pasuk donde te trae la Torah el castigo de una persona que vaya al Inkov, el nombre de Dios.
¿Qué significa nokev? Dijimos que significa la persona que blasfemó contra Dios. Preguntamos cómo lo sabemos. A lo mejor puede ser hacer un agujero, a lo mejor puede ser pronunciar el nombre de Dios. Dice la Gemara que no. Tiene que ser maldecir. ¿Por qué? Encontramos en el caso que me trajo la Torá anteriormente de ese hijo de la israelita que llegó a Linkov y le Kalelet Hashem. Y sé yo, dice la Gemara, que lo que llegó a hacer esta persona era justamente blasfemar contra Dios. Entonces, seguramente, ¿por qué usó la Torá dos lenguajes diferentes? Primero me dijo la Torá Vaikov, que esta persona Vaikov, y después me dijo la Torá Vayekalel, que maldijo. Seguramente, uno es la explicación del otro, que Vaikov significa lekalel, blasfemar contra Dios. Y todo eso, ¿para qué me lo enseñó la Torá aquí? Para que después sepa yo, cuando me traiga la halajá, que Nokev Shem Hashem significa maldecir. Así como nos cuenta aquí la Gemara. O sea, que lo deducimos de lo que encontramos en ese caso de la persona que blasfemó contra Dios. Que Vaikov y Vaikalel, uno es la explicación del otro. Voy a leerlo dentro. Vei Baitei Mamarkra, está escrito en el Pasuk, Vaikov Vaikalel le memra de Nokev Klalau. De aquí aprendemos que el Nokev, ¿qué significa? Klalau, una persona que llega a maldecir. Pregúntale a Gemara cómo lo sabes. Vedilma adeava tarvayu. Dice la Gemara, ¿cómo sabes tú que cuando está escrito en el Pasuk sobre este hombre que Vaikov Vayekalel, en verdad solamente llegó a hacer una cosa, blasfemar contra Dios, solamente que Vaikov se interpreta como Lekalel, o sea que una explicación del otro? ¿Cómo lo sabes? Dice la Gemara, a lo mejor fueron dos cosas, dos pecados que llegó a cometer esta persona. No uno de blasfemar, sino dos. Uno de pronunciar, y eso significa Vaikov, y otro de blasfemar, y eso significa Lekalel. A lo mejor solamente porque llegó a hacer las dos cosas, por eso recibió la pena de muerte. Dice la Gemara que no. Lo salkedata. No se puede decir tal cosa porque Dichtiv está escrito en el Pasuk después, Hotzeta mekalel, veloktiv hotzeta nokev mekalel. Dice la Gemara que está escrito después, Hotzeta mekalel, saca a ese mekalel para matarlo. No está escrito en el Pasuk, saca al que blasfemó contra Dios y pronunció su nombre. Está escrito en el Pasuk solamente, saca al que blasfemó contra Dios. O sea que solamente por ese pecado llegó a recibir su castigo. Entonces dice la Gemara, seguramente, si la Torá solamente le castigó por eso, por haber blasfemado contra Dios, sé yo que lo que me dijo antes la Torá, Vaikov Vayekalel, es lo mismo. ¿Qué significa Vaikov? Lekalel. O sea, blasfemar contra Dios. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Entonces, según lo que aprendimos en nuestra Gemara, encontramos el pasuk de la advertencia y el pasuk del castigo para el Megadef, esta persona que blasfemó contra Dios. Que una persona que llega a blasfemar de esta forma a Kadosh Baruj Hu, diciendo nombre con nombre, Shem Beshem, me dice la Torá, Venokev Shem Hashem, Mot Yumat, esta persona morirá. Ahora, el pasuk naturalmente está hablando solamente de un judío que llega a hacerlo. ¿Cómo sé yo que un goy también recibiría un castigo y también moriría si llega a blasfemar contra Dios? Eso es lo que viene ahora la Gemara a aprender. Dice la Gemara así, Tanu Rabbanan, aprendimos en la Braita, Ish, Matalmud Lomar, Ish, le rabot et haovde kochavim, shemuzarim al birkat Hashem que Israel. Está escrito en el pasuk, así dice la Gemara, está escrito en el pasuk, Vel bene Israel te daber lemor, Ish ki yekalel elokav benasajeto. Dice el pasuk, Ish, hombre, ki yekalel elokav, que vaya a lekalel a su Dios, benasajeto, se llevará su pecado. Si la Torá solamente estaba hablando para el pueblo de Israel, ¿por qué dijo dos veces Ish, hombre? Seguramente, dice la Gemara, vino a decirte la Torá que esta halajá no solamente se aplica para el judío, sino también para el goy. Que el goy también que vaya a blasfemar contra Dios, recibirá su castigo y va a ser matado también. Ahora, nos cuenta la Gemara que aunque tengan la misma halajá el goy que el judío, en una cosa se diferencia. ¿Cuál? Venane ragime la besayef. El judío muere besquila. La sequila es el castigo que recibe por haber blasfemado contra Dios. Pero el goy be herek. El goy muere por la espada, es decapitado. Así como nos cuenta aquí la Gemara. ¿Por qué? Shekol mitaha amura bibne Noach ena el abesayef. Porque toda muerte que encontramos en el goy es solamente por la espada. Cuando el goy se merece la pena de muerte, tiene que morir por la espada. ¿Dónde lo encontramos? Lo veremos más adelante en la Gemara, que lo aprendemos del pasuk, que una persona que llega a derramar sangre, también se tendrá que derramar sangre con él.
¿Y cómo es? Justamente decapitándole, matándole por la espada. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Pregunta a la Gemara, ¿Vehamehaja nafka? ¿Qué? ¿Acaso aprendemos de este pasuk ish ish que el goy también está incluido en esta alajá y que si llega a blasfemar contra Dios que también va a recibir su castigo? Dice la Gemara, sin verano lo aprendemos de aquí. Más adelante vamos a ver que Benen Noach, los goyim tienen 7 mitzvot que tienen que cumplir y una de ellas es justamente no blasfemar contra Dios. Y sabemos que si llegan a blasfemar los goyim también reciben su castigo, van a morir. ¿Y de dónde la aprendemos? No la aprendemos de ish ish, sino que la Gemara más adelante trae un pasuk entero que encontramos sobre Adam Rishon, que allá Kadosh Baruj Hu le permitió comer todo lo que estaba en el Gan Eden, y de ese pasuk aprendemos las 7 mitzvot de Noah. Entonces dice la Gemara, ¿cómo me quieres decir tú que aprendemos que el goy también tiene esa alajá de no blasfemar contra Dios? De lo que está escrito en el pasuk ish ish, si lo aprendimos más adelante de otro pasuk diferente. Como dice aquí la Gemara, Vehamehaja nafka, que acaso lo aprendemos de aquí. Mehatam nafka. Hashem zubirkat Hashem. Lo aprendemos de lo que está escrito en ese pasuk. Hashem, la palabra Hashem. De ahí aprendemos que el goy también tiene esta mitzvah de no blasfemar contra Dios. Dice la Gemara, es verdad, tiene razón. Aprendimos de ese pasuk, donde está escrito la palabra Hashem, que el goy también está incluido en esta alajá de no blasfemar contra Dios. Pero, de todas formas, yo sigo aprendiendo también alguna alajá de lo que está escrito en el pasuk ish ish. ¿Qué es lo que aprendo yo? Aprendí yo primero de todo, de lo que está escrito en el pasuk, la palabra Hashem, que el goy está incluido en esta alajá de no blasfemar contra Dios. Pero, de ahí solamente yo puedo saber que si él llegó a blasfemar contra el nombre divino y especial, ¿cuál? El Yud Kei Vav Kei, solamente si llegó a pronunciar ese nombre y blasfemó contra ese nombre, que llega a recibir su castigo y la pena de muerte. Pero ¿qué va a pasar si el goy usó otro nombre de Dios? Elohim, Adoshem, por esos nombres, si llegó a blasfemar contra ellos, ¿cómo sé yo que también llegaría a morir? Eso no lo puedo aprender yo de lo que está escrito Hashem, en el pasuk. Eso lo aprendo yo, dice la Gemara, de lo que está escrito ish ish. ¿Y cómo? Como nos trajo Rab Meir. Dice la Gemara así. Lo nitzrecha ela le rabute hakinuim valiba de Rab Meir. Ish ish nos viene a enseñar que los goim también son castigados si llegaron a blasfemar contra los kinuim de Akadosh Baruj Hu. No ese nombre de Yud Kei Vav Kei, sino incluso los otros nombres también, a los que lo llama aquí la Gemara kinuim. Y todo eso iría según la opinión de Rab Meir. O sea, según Rabbi Meir aprendimos de ese pasuk ish ish, que no solamente recibiría el castigo a la persona por el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, sino por otro nombre también que llega a blasfemar contra él, lo recibiría. Y no solamente el judío, sino también el goy. De Tania, como aprendimos así en la Braita, ish ish ki yekalel elokav benasajetoma talmud lomar. Pregunta la Braita, ¿qué nos viene a enseñar el pasuk cuando nos dijo que una persona que vaya a lekalel et Hashem, que vaya a recibir su castigo? Dice la Gemara que este pasuk aparentemente está de más, porque ya está escrito en otro pasuk que una persona que llega a blasfemar contra Dios morirá. Entonces, ¿para qué me tuvo que repetir la Torah la misma alajá? Dice la Braita, dice la Gemara, ya que está escrito en ese pasuk, está escrito ahí Venokev Shem Hashem, el nombre de Dios. Entonces yo podría haber pensado que solamente cuando llegó a pronunciar ese nombre especial de Dios, el Yud Kei Vav Kei, ese, solamente de esa forma recibiría su castigo. ¿Cómo sabría yo, dice la Braita, que si llega a pronunciar otro nombre y llega a blasfemar contra él, que también reciba su castigo? Minain le rabot kola kinuin. ¿Cómo sé yo que todos están incluidos, todos los kinuin de Akadosh Baruj Hu? Talmud lomar, ish ki yekalel elokav, mikol makom, divere Rab Meir. Dice Rab Meir que justamente lo aprendo de ese segundo pasuk. Está escrito ish ki yekalel elokav. Aquí está escrito yekalel elokav. O sea, de cualquier forma, de cualquier nombre que haya usado la persona, cualquier nombre que haya usado la persona para blasfemar contra él, recibiría su castigo. Y, ya que está escrito en el pasuk ish ish, no solamente se limita la halajá para el judío, sino también para el goy. Entonces dice la Gemara, eso es lo que nos vendría a enseñar el pasuk ish ish, que nos viene a añadir que incluso para el goy también, si llega a blasfemar contra los nombres de Akadosh Baruj Hu que no sean Yud Kei Vav Kei, también recibiría la pena de muerte como la recibe el judío. ¿Y qué dijeron Jajamim? Todo esto fue la opinión de Rab Meir, la que encontramos aquí en la Braita, que el judío y el goy
no solamente reciben la pena de muerte si llegan a blasfemar contra el nombre Yud-Kei Vav-Kei, sino también por los demás nombres. Jajamim dijeron que no. Al Shem HaMeyuchad Bemita ve al Kinuim Beazara. Dicen Jajamim, la persona solamente muere, solamente se merece la pena de muerte si llega a blasfemar contra el nombre Yud-Kei Vav-Kei, sobre ese nombre especial. Pero por los demás nombres, dicen Jajamim, es solamente una azara, una advertencia. La Torá te prohibió hacerlo, pero si la persona llega a blasfemar contra esos nombres, no recibe la pena de muerte. Y esa alajá se aplica para uno y para otro, para el judío y para el goy. O sea que solamente podrían morir si llegaron a blasfemar contra el nombre divino Yud-Kei Vav-Kei, pero por los demás nombres no. Así es como opinaron Jajamim. Upliga de Rav Meyasha. Dice la Gemara que esta opinión de Jajamim, que nos trajo aquí Rav Yitzhak Nafja, porque fue el que nos trajo aquí la opinión de Rav Meir y la de Jajamim, dice la Gemara que esto va en contra de lo que nos dijo Rav Meyasha. ¿Por qué? Llama Rav Meyasha, así nos dijo Rav Meyasha, Benoach shebirechet Hashem bekinuim le Rabbanan Hayab. Dice Rav Meyasha que una persona que llegó a blasfemar contra Dios, no usando el nombre divino de Yud-Kei Vav-Kei, sino usando otro nombre, como le llama aquí la Gemara un kinui, y es un goy, dice aquí Meyasha en nombre de Jajamim, le Rabbanan Hayab. Según Jajamim, esta persona, este goy, recibiría la pena de muerte. Un judío no. Un judío si llega a blasfemar contra Dios con esos nombres, no recibiría la pena de muerte. Pero un goy sí. Así es como opinó Rav Meyasha. Y eso va en contra de lo que nos dijo Rav Yitzhak Nafja en nombre de Jajamim. Porque según Rav Yitzhak Nafja en nombre de Jajamim, el goy no recibiría la pena de muerte, al igual que el judío no la recibe. Pero según Rav Meyasha, el goy sí que la recibe y el judío no. Maitama. ¿Y por qué, según Rav Meyasha, para Jajamim, el goy sí que recibiría la pena de muerte por haber blasfemado contra otro nombre de Akadosh Baruj Hu? Dice ahí el pasuk al final, Kager kaezrach benokvo shem yumat. O sea, este es el mismo pasuk que habla justamente del castigo que tiene que recibir la persona cuando blasfemó contra Dios, benokev shem Hashem mot yumat, que es el pasuk que trajimos antes. Al final de este mismo pasuk me dice la Torah, Kager kaezrach benokvo shem yumat. Como el ger y el ezrach, o sea que los dos están incluidos, el ger y el judío, benokvo shem yumat. Al blasfemar contra Dios morirán. Así como me dice el pasuk. ¿Qué aprendo yo de ahí? Dicen Jajamim, todo eso según Rav Meyasha, Kager kaezrach, ger veezrach udebainan benokvo shem. Solamente el ger y el ezrach, el ger y el judío, ahí es de que si llegan a pronunciar ese nombre divino de Akadosh Baruj Hu de Yud-Kei Vav-Kei, ahí es de que morirán, como me dice el pasuk. Pero puedo deducir de ahí, Avalovet Kohavim afilu bekinui, pero el goy, incluso que solamente llegó a blasfemar contra otros nombres de Dios, también recibiría su castigo, su pena de muerte. Eso es lo que puedo aprender del pasuk. El pasuk solamente me dijo que ger kaezrach, me limitó la halajá solamente para el ger y el ezrach, cuando llegan a blasfemar contra ese nombre de Yud-Kei Vav-Kei, pero el goy, incluso que no fue ese nombre, también recibiría su pena de muerte. Esa fue la opinión de Rav Meyasha para Jajamim. Ahora, pregúntale a Rav Meir, ¿qué haría Rav Meir con lo que está escrito en el pasuk Kager kaezrach? Que aparentemente el pasuk te viene a diferenciar entre el goy y el judío. En verdad, como dijimos, según Rav Meir, los dos reciben la misma halajá, el goy y el judío. Que al igual que el judío recibe la pena de muerte por cualquier nombre que haya usado, el goy también. Entonces, según Rav Meir, ¿qué haríamos con lo que está escrito en el pasuk Kager kaezrach? Que aparentemente te hace una diferencia el pasuk entre los dos. Dice le llamará Ger veezrach biskila avalovet kohavim besayef. Dice Rav Meir, el pasuk te hace la diferencia solamente para el tipo de castigo que tienen que recibir. Que el goy recibe sayef, la muerte por la espada, pero el judío recibirá la sekila. ¿Y para qué te lo tuvo que decir el pasuk? Porque sal que data gemina yo podría haber pensado, hoil veitrabu, ya que el otro me dijo ish. Y el goy también está incluido en esta halajá. Entonces yo hubiese pensado que el goy recibe el mismo castigo que el judío. Por eso Kamashwan, por eso me dijo el pasuk que no es así. Kager kaezrach, que solamente el judío recibe la sekila, pero el goy recibe su muerte normal, que es la muerte por la espada. Así como te cuenta la Gemara según Rav Meir. Ahora, pregúntale a Gemara, Rav Yitzhak Nafja aliba de Rabbanan, hay kager kaezrach mayavitlei. Pregúntale a la Gemara sobre la opinión de Rav Yitzhak Nafja para Jajamim. ¿Qué dijimos según Rav Yitzhak Nafja para Jajamim? Que, al igual que el judío, solamente sería Hayab y recibirá la pena de muerte si llega a blasfemar contra el nombre de Yud-Kei Vav-Kei de Akadosh Baruj Hu, pero por los demás nombres no muere. Así también lo mismo pasaría con el goy. Así como me dijo Rav Yitzhak Nafja para Jajamim.
Entonces pregúntale a Mará, según esta opinión, ¿qué haríamos con lo que está escrito en el pasuk Kager Kaezrach? Como que aparentemente la Torá hace una diferencia entre el judío y el goy. En verdad, según esta opinión, reciben siempre la misma halajá, el goy y el judío, que solamente recibirían la pena de muerte en el nombre Meforash, de Akadosh Baruj Hu de Yud Kei Vav Kei, pero los demás no. Dice le Mará, Ger ve'ezrachu de bainan shem beshem, aval oved kochavim lo bainan shem beshem. Dice le Mará que la diferencia va a ser cómo llegó a blasfemar esta persona contra ese nombre divino de Yud Kei Vav Kei. Dice le Mará que nos viene a decir el pasuk que solamente cuando muere el judío, cuando llegó a Lekalel Shem Beshem, nombre con nombre, como explicamos antes, de Akiyosi et Yosi. Solamente de esa forma me dijo el pasuk que muere el Israel. Pero el Goy, dice el Emara, podría aprender del pasuk que incluso que no llegó a maldecir de esta forma, nombre con nombre, sino solamente dijo una vez el nombre y ya está, también moriría. Todo eso mientras que haya usado el nombre de Yud Kei Vav Kei, porque esa fue la opinión de Jaim. Esa fue la diferencia que me hizo la Torá, según Jajamín para Rav Yitzhak Nafja, entre el Goy y el judío. Pregúntale a Mará, Ish Ish Lamali. ¿Por qué está escrito en el pasuk Ish Ish? ¿Por qué la Torá me llega a repetir esta palabra de Ish? Antes explicamos, según Rabbi Meir, que aprendemos de ahí, Ish Ish, que esa misma halajá que se aplica al judío, que vaya a ser castigado por los Kinuim, por los otros nombres de Dios, también se le aplica al Goy. Pero pregúntale a Mará según Jajamim, ¿por qué está escrito Ish Ish? Ahora, esta pregunta que hace aquí le llamará según Jajamim va también para la opinión de Jajamim según Rav Yitzhak Nafja y también para la opinión de Jajamim según Rav Meyasha. ¿Cómo? Explica Rashi así. Según Rav Yitzhak Nafja para Jajamim, ¿qué dijimos? Que el Goy solamente, al igual que el judío, recibiría su castigo y la pena de muerte si llega a blasfemar contra ese nombre divino, Yud Kei Vav Kei, pero por otros nombres no. Entonces, ¿por qué está escrito Ish Ish, según Jajamim? ¿Cuál es la pregunta? En verdad, para aprender que el Goy recibe la pena de muerte si llega a blasfemar contra el nombre de Yud Kei Vav Kei, eso lo aprendo yo de Vayetzav, de ese pasuk que vamos a aprender más adelante sobre las 7 mitzvot de Noach, de lo que está escrito en el pasuk la palabra Hashem. Entonces, para aprender que al igual que el judío recibe ese castigo cuando lo dijo sobre el nombre divino, que también lo recibe el Goy, para eso no necesito la palabra Ish Ish que está escrito en el pasuk, eso ya lo aprendo de las 7 mitzvot de Noach. Entonces, ¿para qué, según Jaim, escribe la Torah Ish Ish? ¿Para qué me lo repite? Esa sería la pregunta según Rav Yitzhak Nafja. Según Rav Meyasha, ¿cuál sería la pregunta? Según Rav Meyasha, como dijimos, para Jajamim, el Goy sería castigado incluso por los Kinuim, también por los otros nombres de Dios, a diferencia del judío. Entonces, ¿para qué me escribió la Torah Ish Ish? Como que la misma halajá que encontré yo en el judío también se la doy al Goy. Sin verdad, no sé si según Rav Meyasha, lo que recibe el Goy no lo recibe el judío. Y se le llamará Divra Torah Kilshon Bnei Adam. Aunque la Torah habló de forma redundante, no es de que te vino a hacer una derashá, sino que la Torah habló como habla la gente. Y la gente a veces habla así, por eso la Torah también habló de esa forma. Y no es de que vayamos a sacar de aquí alguna derashá. Así como contesta aquí le llamará. Pasamos ahora a este tema de las 7 mitzvot de Noach. Vamos a ver aquí en nuestra Gemara varias opiniones, cuáles son esas 7 mitzvot que tiene que cumplir el Goy, de dónde las aprendemos y cuál es el castigo si no las llega a cumplir. Dice la Braita así: Tanu Rabbanan, aprendimos en la Braita, Sheva mitzvot nitztavu bnei Noach. Estas son las 7 mitzvot que fueron obligados Bnei Noach a cumplir, los Goyim a cumplir. ¿Cuáles son? Dinin. ¿Qué significa dinin? Imponer la ley, hacer justicia, o sea que los Goyim también tienen que juzgar, comprenderemos más adelante en la Gemara. Ubirkat Hashem, tienen la prohibición de blasfemar contra Dios. Avodah Zarah, hacer Avodah Zarah para ellos también está prohibido. Gilui Arayot, vamos a ver qué se considera Gilui Arayot, tener relaciones con mujeres prohibidas. Vamos a ver a quién se refiere la Torah cuando me dice que Gilui Arayot también está prohibido para el Goy. Ushfichut Damim, asesinar a alguien, derramar sangre, eso también está prohibido. No lo puede hacer, no puede asesinar a alguien. Gezel, Gezel es robar. Ever Minachai, Ever Minachai es la última mitzvah, o sea, que no pueden comer un miembro de un animal vivo. Solamente si el animal está muerto, se lo pueden comer, pero no pueden arrancar un miembro de un animal vivo y comérselo. Esas son las 7 mitzvot de Noach. Rab Hanania ben Gamla Omer, Afal Adam Minachai, que tienen otra mitzvah más,
¿Cuál? Afaladam minahai. No solamente tienen prohibido el hecho de arrancar un miembro de un animal vivo y comérselo, sino también comerse y beberse la sangre de un animal vivo. Rab Hitka Omer afalasirus. Dice Rab Hitka que también ellos tienen una mitzvah, al igual que nosotros, de no castrar a los animales. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nos dijo afalakishuf. También están advertidos y tienen la mitzvah de no hacer magia, como los judíos también. Rabbi Yossi nos dijo, Kola amuro de perashat kishuf ben noach muzar alav. Dice Rabbi Yossi que todas las prohibiciones que encontramos en esta perashá de los magos y de las magias, los goim también están obligados a cumplirlas, o sea que no lo podrían hacer. ¿Cuáles son? Aquí te le llamará el pasuk, lo voy a traer ya dentro del Humash para ir traduciendo palabra a palabra. Dice la Torah así. Dice la Torah, lo imatze beja ma'avir bno bito baesh, que no se hallará en ti una persona que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es un tipo de cosa que hacían los goim. Kosem ksamim, que vaya a hacer magia. Meonen, un menajesh, pronosticador, o menajesh, un augur, un hechicero, un mejashef. Después dice el pasuk, vejover haber, una persona que hace encantamientos, veshoel ev, veshoel o veidoni, una persona que vaya a inquirir de ovo de idoni. ¿Qué significa? Explica Rashi en varios lugares que llegaban a preguntar a los muertos a través de esta persona. ¿Y cómo lo hacía esta persona? O lo hacía a través de su axila o con un hueso de un animal. De todas formas, dice el pasuk después, vedoresh el ametim, o uno que consulta a los muertos. Todo eso me dice el pasuk que no se puede hacer. Kitoavat Hashem kolosele, porque es una abominación para Kadosh Baruj Hu, una persona que vaya a hacer estas cosas. Ubiglala toevota él, y por esos pecados, Hashem lo queja morisho tamipaneja. A Kadosh Baruj Hu va a expulsar a los goy. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Se le llamará todas estas cosas que encontramos en ese pasuk, no solamente están prohibidas para el judío, sino también para el goy. ¿Cómo lo sabemos que están prohibidas también para el goy? Porque dice la Gemara, fíjate, que está escrito ahí en el pasuk, que por esos pecados que hicieron los goyim, Akadosh Baruj Hu los expulsó. Y como dijimos antes, Akadosh Baruj Hu no castiga si no advierte. Entonces sabemos que también para ellos está prohibido. Y por eso fueron castigados, de que cometieron esos pecados, y Akadosh Baruj Hu los expulsó. Lo imatze beja, voy a leerlo solamente dentro de la Gemara ahora. Lo imatze beja mavir beno bito baesh, kosem ksamim meonenu menajesh umechashev vejover haver, veshoelo veidoni vedoresh el ametim vegomer. Como está escrito después en el pasuk, la toevota ele, Hashem lo queja morillo también paneja. Y como sabemos, velo anash, Akadosh Baruj Hu no castigó el aimkenizir, si no es de que advirtió previamente. Por eso se dice la Gemara, así dice Rabbi Yossi, que los goyim también les está prohibido hacer todas estas cosas. Cuéntale Gemara, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nos dijo, afala kilaim. Ellos también tienen la prohibición de los kilaim, de las mezclas. ¿Pero qué significa aquí? Dice la Gemara, no por todo tipo de kilaim, sino que ¿qué? Rabbi Elazar Omer afala kilaim, que mutarim ben noach lilvosh kilaim velizroa kilaim. Los goyim sí que pueden vestirse con kilaim, de lana y lino, así también pueden plantar kilaim, injerto, pero lo que tienen prohibido dentro de las alajot de kilaim es aparear a dos animales de especies diferentes o plantar dos especies de árboles, uno ponerlo dentro del otro. Eso está prohibido. Es el tipo de kilaim que está prohibido para el goy. Así como nos cuenta aquí la Gemara según Rabbi Elazar. Entonces, según lo que vimos en nuestra Gemara, en el principio de la Braita, hay 7 mitzvot que recibieron los goyim que tienen que cumplir y no pueden transgredirlas. ¿De dónde las aprendemos? ¿Cómo sabemos que son en verdad esas 7? Dice la Gemara así. Minan Emile, Ama Rabbi Yohanan, de Amarcrea está escrito en el pasuk, Vayetzav Hashem Elokim ala Adam lemor, así lo ordenó a Kadosh Baruj Hu al Adam, diciéndole, Mikol etz hagan achol tochel, de todo árbol que esté en el Gan Eden, achol tochel podrás comer. De todo ese pasuk, dice la Gemara, que encontramos sobre Adam Arishon, de ahí aprenderemos las 7 mitzvot de Noach. Llegaremos a escoger palabra por palabra, encontraremos un lugar en la Torah donde me dice la Torah la misma palabra y encontramos ese asunto, y de ahí sabré yo que cuando me dice la Torah esa palabra, donde estaba escrito Adam Arishon, está hablando justamente de esa prohibición que tienen los goyim, de esa mitzvah que tienen que cumplir los goyim. Como dice aquí Leamaré, explica. Cuando está escrito en el pasuk Vayetzav, esa es la primera palabra del pasuk que ordenó,
Dice la Gemara Elu Hadinim. A eso se refiere la Torah cuando me habla de la mitzvah de los dinim que también tienen los goim. Como dijimos, de hacer justicia, de imponer la ley. Y cómo sabemos que en verdad es el significado de la palabra Vayetzav. Dice la Gemara Vejen Hu Omer, también encontramos en otro pasuk, Ki yedativ leman asher yetzavet banav vegomer. Está escrito en ese pasuk, asher yetzavet banav, encontramos también ahí tzivui, ese verbo de tzivui, y al final del pasuk está escrito mishpat utzdaka. También mishpat, juicio, y también tzedaka, como aprendimos anteriormente en la Gemara, que significa hacer también a veces arbitraje, una pshara entre dos personas, un acuerdo entre dos personas. Eso también lo tienen que hacer los goyim, el hecho de juzgar y hacer también psharot. Después, dice la Gemara, cuando está escrito en el pasuk Hashem, está escrito Vayetzav Hashem, la palabra Hashem que nos viene a enseñar es Zubirkat Hashem. Es la segunda mitzvah que tienen los goyim de no blasfemar contra Dios. Vejenu Omer, y así también encontramos en otro pasuk, que cuando está hablando la Torah de Hashem, se refiere a eso. Está escrito, Venokev Shem Hashem Mot Yumat. Me dijo la Torah que una persona que vaya a blasfemar contra Hashem, Mot Yumat, morirá. Entonces sabemos, cuando me dice el pasuk aquí Hashem, se refiere a esta prohibición. Elohim, cuando me dice el pasuk Elohim, Vayetzav Hashem Elohim, ¿a qué se refiere? Zuavodat Kohavim, es la boda zara. ¿Cómo lo sabemos? Y te le llamará Vejen Omer, así también encontramos en otro pasuk, Lo yeleja Elohim Ajerim, que no tendrás otros dioses. Entonces sabemos que la palabra Elohim que estaba escrita aquí sobre Adam Rishon se refiere a boda zara. Y por eso sabemos de que tienen también los goyim esa mitzvah de no tener otros dioses, de no hacer boda zara. Cuando está escrito al Adam sobre el hombre, ¿qué viene a enseñar el pasuk? Zoshfichut damim. Es el asesinato, que es una mitzvah también que tienen los goyim de no asesinar. Vejenu Omer, así también encontramos Shofech dam ha'adam. Ahí también encontramos la palabra Adam, y ahí me habla el pasuk sobre el asesinato. Entonces sé yo aquí también cuando me dice la Torah ha'adam, se refiere a este tipo de mitzvah. Sigue contándonos aquí la Gemara. Lemor, cuando está escrito en el pasuk Lemor, ¿qué significa? Zu Giluy Arayot. Esa es la mitzvah de Giluy Arayot, que también para el goy está prohibido tener relaciones con mujeres prohibidas para él. Vejenu Omer, así también encontramos otra vez que la Torah me dice Lemor, y ahí está hablando la Torah de mujeres. Lemor hen yeshalach ishet ishtova al jame itova itale ishacher. Entonces ahí también está escrita la palabra Lemor. Por eso sé yo que Lemor, cuando está escrita aquí en Bereshit, se refiere a esta mitzvah que tienen los goyim también de no tener Giluy Arayot. Después, dice la Gemara, Mikol Hetzagan, dijo a Kadosh Baruj Hu que el hombre puede comer de todo árbol que esté en el Gan Eden. De aquí que aprendo yo, dice la Gemara, aprendo yo que a Kadosh Baruj Hu solamente le permitió comer de estos árboles, Velo Gezel, pero no del Gezel. Le dijo, estos puedes comer, pero no puedes comerte de otros. De aquí aprendemos esa mitzvah que tienen de no robar. Después, dice la Gemara, está escrito, Ajol Togel. Eso es lo que está escrito al final del pasuk sobre Adam Rishon, que de los árboles que estén en el Gan, Ajol Togel, comerás. ¿Qué aprendo yo de aquí? Que solamente lo que ya está listo para comer, o sea, que se puede comer de esa forma, como por ejemplo los frutos que ya están listos para comer, a eso me dijo la Torah, Ajol Togel. Pero, aprendo yo de aquí, Veloe Berminahai, no un miembro que lo llegues a arrancar de un animal vivo, que no es una cosa que está cocinada y lista para comer. Eso te lo prohíbe la Torah, y se lo prohibió al goy. Así es como nos cuenta aquí Lemar. Entonces, de este pasuk, que está escrito que Kadosh Baruj Hu le dijo a Adán que puede comer de los árboles del Gan, de todo ese pasuk aprendimos las 7 mitzvot de Noach, por las palabras que llegó a usar aquí la Gemara. Cuenta la Gemara, Kiate Rabitzhak Tane Ifra. Cuando llegó Rabitzhak, aprendió al revés. O sea, según lo que nosotros aprendimos ahora en nuestra Gemara, como nos dijo Rabbi Yohanan, cuando está escrito en el pasuk Vayetzav, nos viene a enseñar que son los dinin, o sea, el hecho de juzgar. Eso es lo que nos enseña la palabra Vayetzav del pasuk. ¿Y qué nos enseña la palabra Elohim? La boda zara, que también está prohibida para los goyim. Así como aprendimos según Rabbi Yohanan. Dice la Gemara que cuando llegó Rabbi Yitzhak lo aprendió al revés. Que Vayetzav se refiere a boda zara y Elohim se refiere a los dinim a juzgar. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Kiate Rabbi Yitzhak Taneiv, Vayetzav zu avodat kohavim, que Vayetzav es avodat kohavim y Elohim zu dinim. Ahora, pregúntale a Mara, Bishlema Elohim zu dinim, dichtiv venikrav balabait el Elohim. Dice la Mara, entiendo yo muy bien, según Rabbi Yitzhak, ¿por qué puede ser que la palabra Elohim me venga a enseñar los dinim, la mitzvah de los dinim que tienen los goyim de juzgar,
porque encuentro yo en un pasuk, Venikrav balabait el Elohim, que viene el balabait y se presenta ante el juzgado, ante los dayanim. Y ahí, como lo llama aquí la Torá, Elohim. Entonces, de aquí podría aprender yo que Elohim que está escrito sobre Adam Rishon se refiere al juicio que tienen que hacer también los goyim. Pero, pregúntale a Emara, el vayetzav zu avodazara mai mashma. Pero dice la Emara, ¿cómo sabemos que vayetzav, que me dice el pasuk según Rabbi Yitzhak, se refiere a la mitzvah de avodazara? Trae aquí la Emara dos opiniones. Rav Hizda ve Rabbi Yitzhak bar Avudim. Chad amar, saru maher min aderech, asher tzivitim, asu lahem, pesel umasecha. Está hablando ahí el pasuk sobre el becerro de oro. Y ahí me dice el pasuk, tzivitim, trae el mismo verbo, vayetzav tzivitim, y encontramos ahí avodazara. Entonces, ese podría ser un pasuk. Es una opinión. Hadamar, otro me dijo, no, lo aprendemos de aquí. Está escrito, Ashuk Efraim ratzut mishpat, ki hoil alaja haretza. Que está oprimido Efraim, todos le están persiguiendo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por esos profetas idólatras. Así como me cuenta el pasuk. De todas formas, encontramos también en este pasuk a haretzav. Aquí también me trajo ese pasuk la palabra tzav. Entonces, se podría aprender o de uno o de otro, que cuando me dice la Torá vayetzav en Bereshit, se está refiriendo a esa mitzvah que tienen los goyim también de no hacer avodazara. Pregúntale a Emara Mai Benayu, ¿qué diferencia hay entre Rav Hizda y Rabbi Yitzhak bar Avdim? Cada uno me trajo un pasuk diferente. Uno me trajo del becerro de oro, otro me trajo sobre Efraim. Y en los dos encontramos la palabra tzav. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos? Si lo aprendemos de uno o de otro. Dice la Emara, Ika benayu akum she'asa avodazara velo ishtachabela. La diferencia entre ellos sería si un goy hizo una avodazara, hizo una estatua, pero todavía no se prosternó ante ella. Que, según una de las opiniones, el goy ya recibiría la pena de muerte, pero según otra de las opiniones no. ¿De qué va a depender? Dice Nehemar así. En el becerro de oro que está escrito, Azulahem, que hicieron, Peselumaseja. Hicieron eso, o sea, por el hecho de hacer también se considera avodazara y por eso la persona tiene que recibir su castigo. Eso lo encontramos en el becerro de oro. Entonces, según la opinión que trajo ese pasuk para aprender la mitzvah que tienen los goyim también de no hacer avodazara, según esa opinión que me trajo el origen del becerro de oro, este goy que hizo su estatua, incluso que no se prosternó ante ella, ya sería suficiente para que vaya a recibir su castigo. Pero según la otra opinión que está escrito en el pasuk sobre Efraim, Halhu Aharei, que se dejaron llevar tras esos idólatras, ahí no está escrito que por el hecho de hacer, y eso en Hayabim, sino que está escrito que se dejaron llevar, o sea que ya se prosternaron y hicieron avodazara. Entonces, según esa opinión, hasta que el goy no se haya prosternado y haya trabajado a esa avodazara, no recibiría su castigo. Así como nos cuenta aquí Leemara. Le manda a amar a su, según la opinión que lo aprendemos de Asú del becerro de oro, Mishatasiya Mehaye, desde el momento en el que hace la estatua, de ahí ya sería Hayab el Goy y recibiría la pena de muerte. Le manda a amar Kihoil Alaj, pero según la opinión que me trajo el pasuk de Efraim, Adeazil Batrau Palachla, hasta que no vaya a prosternarse y a trabajar y hacer avodazara con esta estatua no recibiría la pena de muerte. Pero pregúntale a Emara de inmediato a Marraba, Umiika le manda a Marakum Sheasab avodazara velo ishtachavala Hayab. ¿Acaso hay alguien que opine que un goy que llegó a hacer una avodazara y no se prosternó ante ella, que vaya a ser Hayab y que reciba la pena de muerte? No puede ser, dice Raba. Ve a Tania, aprendimos una braita. Ve akum, dvarim shebedin shel Israel, memitim alehem ben noach muzar alem. Dice la braita que si estamos hablando de avodazara, si es un caso en el que si fuese un Israel que la llegó a hacer esa avodazara y se le hubiese dado la pena de muerte por esa avodazara que llegó a cometer, para un goy, dice la Emara, estaría prohibido hacerlo. Si es un caso en el que el Israel lo llega a hacer y recibe la pena de muerte por el Beddin, al goy le estaría prohibido hacer ese tipo de avodazara. Pero, en Beddin shel Israel memitim alehem, si es un caso en el cual el Beddin no podría matar al judío, se llegó a hacer tal avodazara, en ese caso me dice la braita, en ben noach muzarale. El goy no fue advertido y no tiene esa prohibición. Así como me dice la braita, que solamente en casos en los que el Israel llega a recibir la pena de muerte por ese tipo de avodazara, el goy también fue advertido. Seguramente, ¿qué es lo que nos viene a enseñar la braita cuando nos dijo tal cosa? Como dice aquí Leemara, le meutemai, cuando nos dijo la braita que por cualquier caso en el que el Israel no sea matado, el goy no fue advertido.
Lable meute akun sheasabo dazara velo ishtahavela. Seguramente nos vino a enseñar la braita este caso. ¿Cuál? El goy que hizo una bodazara y no se prosternó ante ella. Que si fuese un judío, el Beit Din no le puede matar porque no se prosternó ante ella. Entonces vino a enseñar la braita que el goy también lo musara lea. No tiene ninguna advertencia, no tiene ninguna prohibición de hacerlo. Y por eso no recibiría un castigo. Entonces, según lo que vimos de aquí, dice Raba, aprendemos de esta braita que un goy cuando hizo una bodazara y no se prosternó ante ella, no recibe la pena de muerte. Entonces, ¿cómo pudimos decir, según una de las opiniones, que sí? Contesta, le llamará a Rav Papa, dijo Rav Papa, lo, le meute gifuf benishuk. Dice Rav Papa lo que nos vino a enseñar la braita cuando nos dijo que si es un caso en el que el Israel no recibe la pena de muerte, que el goy tampoco fue advertido. ¿A qué se refiere la braita? No se refiere a ese caso en el que llegó a hacer una bodazara y no se prosternó ante ella, sino que se refiere la braita a gifuf benishuk. Si la persona llega a abrazar o a besar a esa bodazara, que si el Israel lo llegó a hacer, no recibe la pena de muerte. Y ya que el Israel cuando lo hace no recibe la pena de muerte, el goy tampoco tiene ninguna prohibición. Eso es lo que nos vino a enseñar la braita. Pero en verdad, como explica Rashi, así quiere contestar aquí la Gemara, pero en verdad, el goy que llegó a hacer una bodazara, incluso que no se prosternó ante ella, e incluso que el Israel en un caso así no recibiría la pena de muerte, el goy sí. Así como nos quiere contar aquí la Gemara. Ahora, pregunta la Gemara de inmediato, Gifuf benishuk de Mai, ¿en qué tipo de caso estamos hablando que la persona llegó a besar o abrazar a esta abodazara? Y leima kedarka, si estamos hablando en un tipo de abodazara, que esa es la forma de servir a esta abodazara, besándola o abrazándola, dice la Gemara, barktalau. El Israel en un caso así seguro que tiene que morir. Entonces, si el Israel muere en un caso así seguro que también el goy fue advertido. Entonces, ese no puede ser el caso que me trajo a la braita. Si es gifuf benishuk, besar o abrazar, kedarka, en un caso en el que se hace así de esa forma con este tipo de abodazara, entonces seguro que el goy también va a estar incluido en la prohibición. Entonces, seguramente, dice la Gemara, estábamos hablando en un caso, era el lemeute shelo kedarka. Seguramente lo que nos viene a ser la braita era un caso en el que se hizo shelo kedarka. ¿Qué significa? Que la forma de servir a esta bodazara no era besándola y abrazándola. No era de esa forma, era haciendo otras cosas. Pero esta persona llegó a abrazar o a besar a la bodazara. Esa es la forma que quiso trabajar a la bodazara. Entonces, dice la Gemara, si fuese un Israel, en ese caso no recibiría la pena de muerte. Y eso es justamente lo que nos dijo la braita, que ya que el Israel cuando lo hace de esa forma no recibe la pena de muerte, el goy tampoco fue incluido. Pero, según como nos cuenta aquí la Gemara, eso es lo que nos vino a enseñar la braita. La braita nunca nos vino a enseñar que si un goy llega a hacer una bodazara y no se prosterna ante ella, que no vaya a recibir la pena de muerte. Eso nunca nos lo dijo la braita. La braita solamente se llegó a referir a un caso en el que el goy llega a besar o abrazar a la bodazara, que en esos casos no recibiría la pena de muerte porque el judío tampoco la recibiría. Así como nos contó aquí nuestra Gemara. Mañana seguiremos viendo la Gemara otras opiniones. Hay una opinión que dice que estas no son las 7 mitzvot de Noach, sino que son otras diferentes. Veremos en la Gemara cuáles son. Y aprenderemos también de los pesukim, que tienen que ser justamente estas mitzvot. Eso todo lo veremos en el shiur que viene. Hasta aquí llegamos hoy.